Pruebo con Martínez. Solo con Martínez. ¿Ustedes mañana tienen seminario? Sí. Entonces mañana van a tener con Cousillas, ¿sí? Bueno, examen físico. Empecemos algo básico de examen físico de neurología. Tienen un paciente enfrente, ¿qué van a evaluar en examen físico neurológico? El estado de conciencia del paciente. Bueno, estado de conciencia del paciente, primero, bien. Si yo tengo un paciente con algún trastorno del sistema nervioso periférico, muy probablemente el estado de conciencia esté conservado. Porque trastornos en el estado de conciencia, afectación del sistema nervioso periférico, ¿qué es lo que está afectado? Cuando yo hablo del sistema nervioso periférico, ¿qué estructuras se ven afectadas cuando hablo del sistema nervioso periférico? Todo lo que está por fuera del sistema nervioso central, que sería encéfalo y médula espinal. Por ejemplo, sería... creo que involucraba también los pares craneales, menos el primero y el segundo. Y bueno, después todo lo que era primera y segunda neurona. Primera neurona motora siempre está en corteza, ¿no es cierto? Ajá. Segunda neurona, ¿dónde estaría? Motora. En la asta anterior. Se superpusieron y no lo pude escuchar. Asta anterior, la médula creo que dijo Karen. Sí, en la asta anterior medular, ¿sí? Bien, primera neurona sensitiva, ¿dónde está? En las astas posteriores de la médula de la sensitiva. Y las motoras en las anteriores. Bueno, ahí tenemos dos o tres cuestiones. Normalmente las neuronas sensitivas están en los ganglios sensitivos, ¿sí? En los ganglios sensitivos, que normalmente hacen, la mayoría de las versiones hacen sinapsis sensitivas en los ganglios sensitivos, antes de entrar al nivel de la médula. Y después entran por distintos sectores de la médula, en la raíz posterior sensitiva, y hacen después sinapsis en la segunda neurona sensitiva está a distintos niveles, ¿sí? Puede estar en nivel talámico, en los núcleos de Golgi-Burdo, o sea, depende de dónde sea la vía, pero los distintos. Pero casi que primera neurona sensitiva está en ganglios sensitivos periféricos, que son, los ganglios sensitivos están justo antes de entrar a la columna, ¿no? a la médula, ¿no? Están dentro del canal raquídeo, un poquito por fuera, un poquito por dentro. Bueno, bien, entonces el sistema nervioso periférico dijimos que puede llegar a ser primera neurona, no, normalmente primera neurona motora no, segunda o motoneurona de asta, bueno, ahí ya empezamos a hablar de enfermedades con compromisos que llamamos directamente enfermedades de motoneurona, ¿no? De la motoneurona, y eso estamos hablando de afectación del sistema todavía nervioso central, que es en médula. En cambio, cuando hablamos de neurona sensitiva, los ganglios sensitivos ya pueden empezar a involucrar el sistema nervioso periférico, ¿no? Que son las ganglionopatías. Después tenemos las raíces nerviosas, tenemos los plexos raquídeos, tenemos los nervios, tenemos los nervios, dentro de los nervios los axones, la vaina de mielina, tenemos específicamente la placa neuromuscular y, por otro lado, las miopatías, que son otras enfermedades que están entendidas como afectaciones periféricas, ¿no? Del sistema nervioso periférico, que en realidad no es estrictamente sistema nervioso, es algo miopático, pero bueno, está entendido como algo periférico del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, entonces, si vamos entendiendo estas estructuras y dónde estamos posicionados dentro de qué sistema nervioso central y qué sistema nervioso periférico, podemos empezar a entender de qué se tratan las patologías del sistema nervioso periférico. Bien, cuando examinamos a un paciente, Yamila dijo, vemos el estado de conciencia. ¿Qué otra cosa vemos en un examen neurológico? ¿Qué hacemos? Puede ser también la marcha y cómo se sienta, cómo se para, por si tiene alguna debilidad muscular. Bueno,
eso se llama inspección, ¿no? La inspección de cómo lo vemos entrar caminando al paciente. Entonces vemos el estado de conciencia, hacemos una inspección, ¿no? Básicamente de cómo entra caminando, de cómo se moviliza. Perfecto, eso nos puede dar una primera aproximación, si viene arrastrando una pierna, si viene con un brazo caído, si viene más o menos cuál puede llegar a ser el motivo de consulta. Bien, ahora a la hora de sentarlo en la camilla yo lo tengo que examinar. ¿Qué examino? ¿Qué forma parte del examen neurológico, físico-neurológico? La evaluación del tono y el trofismo. Perfecto, Joaquín. La evaluación del tono muscular. ¿Cómo hacemos la evaluación del tono muscular? Para ver realmente si el paciente viene por una debilidad, vamos a ver cómo está el tono muscular en todo el cuerpo. ¿Cómo evaluamos el tono muscular? De manera activa y pasiva. Ajá, a ver. Evaluar el tono normal de los diferentes grupos musculares sin aplicar una contrapresión y evaluar el trofismo a partir del movimiento. Bien, ¿y cómo? Sí, perfecto, has definido perfecto. Si tenemos que hacer alguna maniobra para evaluar tono, ¿no? En forma pasiva. ¿Cómo hacen ustedes para evaluar tono de un paciente? ¿Qué es el tono? Sería la contracción basal de los músculos. Perfecto. De reposo. Es una contracción tónica basal, ¿no? Que tienen todos los músculos, porque si no estarían todos totalmente relajados. Siempre hay un par de fibras musculares que tienen algún grado de contracción para mantener el tonismo, ¿no? El tono del músculo. Bueno, y el examen físico, ¿qué vieron en el porque el doctor Martínez habló de examen físico, ¿sí? ¿Cómo el doctor Martínez evaluó el tono muscular del paciente? ¿Cuáles fueron las maniobras? Con una mano le sosteníamos, por ejemplo, una parte del brazo y con la otra le hacíamos realizar movimientos, o sea, hacia adentro y hacia afuera, lo mismo en la muñeca y bueno, con los distintos grupos musculares. Bien. En la clase lo hicimos con los brazos. Ponemos la mano en el músculo, en los músculos y generamos movimientos, ¿no? Y vemos a ver cómo el paciente mueve, si se resiste al movimiento o si es un movimiento laxo, un movimiento que es acompañado por digamos, un tono que acompaña a mi movimiento, ¿sí? Otra forma es agarrarle las muñecas, ¿sí? Y generarle un movimiento pasivo, ¿sí? Y lo hacemos con una y con la otra y después con las dos, para ver cómo esas manos se mueven y si bambolean demasiado, es característico de una hipotonía, y si apenas se mueven, es típico de una hipertonía, hay un tono aumentado. Hipotonía e hipertonía. Hipertonía, ¿en qué patología hemos visto que el paciente puede estar hipertónico hasta ahora? En el Parkinson. Perfecto, Karen. Paciente con Parkinson tiene una hipertonía. ¿Esa hipertonía cómo se llama? ¿Qué es característico del examen físico? La rigidez en rueda dentada. Perfecto, totalmente, en rueda dentada. Eso es básico para todo lo que va a ser un examen, ¿no? Examen de un paciente con Parkinson tiene una rigidez o una hipertonía en rueda dentada. Entonces, cuando el paciente básicamente están viendo cómo flexiona, ¿no? Le ponen los dedos en el tendón bicipital, por ejemplo, y generan movimientos pasivos y ven cómo se contrae y se estira ese tendón, van a ver que ese tendón va a hacer trac, 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 trac. Eso es rueda dentada, es una hipertonía en rueda dentada, o hay otra hipertonía de otras patologías que hemos visto. ¿Qué otra patología puede generar hipertonía, aumento del tono? Un síndrome piramidal que te daría la hipertonía espástica. Totalmente, bien, Marcos. ¿Y qué cosa te puede dar a nivel cerebral un trastorno piramidal? Que se afecte la corteza motora primaria o la cápsula interna o afectándose la vía piramidal. Un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Exacto, un ACV. Típicamente viene un paciente con un ACV, inicialmente va a estar hipotónico, pero al cabo de 1 o 2 semanas va a empezar con esa hipertonía típica en caño de plomo, en donde el paciente se va, cuando ustedes le quieren estirar el brazo
va a haber una resistencia en todo el movimiento o una hipertonía en una baja, ¿no? Que es cuando el paciente se resiste al principio y después se vence y cae, ¿no? Esas son las dos causas básicas de aumento del tono muscular. Parkinson, hipertonía en rueda dentada, un ACV, cualquier enfermedad de la primera motoneurona o de la vía piramidal, que genere espasticidad. Espasticidad. Ojo que la hipertonía del Parkinson no se llama espasticidad, se llama hipertonía en rueda dentada. En cambio, la espasticidad, cuando hablamos de espasticidad, es en caño de plomo o en una baja propia del trastorno de la vía piramidal. ¿Se entiende? Pregunta básica de examen. Entonces viene el paciente, lo ven caminar, ven el estado de conciencia, le van a medir el tono, y si es un paciente que viene, ya vimos los casos de hipertonía, pero es un paciente que viene con afectación de la primera motoneurona, de la raíz nerviosa, del ganglio sensitivo, del plexo, del el nervio, de la placa, ¿cómo va a estar el tono? ¿Aumentado, normal o disminuido? Va a estar disminuido. Va a estar generalmente disminuido, normal a disminuido, depende de la patología y el lugar donde esté afectado. Nunca va a estar aumentado, ¿sí? Porque para mantener el tono necesitamos mantener la indemnidad del arco reflejo. El arco reflejo, ¿qué es? ¿Qué es el arco reflejo? Que eso ya se estudió desde los primeros cursados en la facultad. ¿Qué es un arco reflejo? Cualquiera. ¿Qué es un arco reflejo? ¿Nadie recuerda qué es el arco reflejo? Más o menos. Era un estímulo sensitivo que viajaba a la médula, entonces era una respuesta rápida y a una respuesta motora. ¿Sí? Está bien. Por ejemplo, el arco reflejo típico es, yo le percuto el tendón rotuliano, en el tendón rotuliano están los receptores, mecanorreceptores que actúan ante el estiramiento, eso va por la vía sensitiva, llega al ganglio, de ahí, del ganglio sensitivo, con una neurona que comunica, intercomunicadora, llega a la neurona motora del asta anterior y de ahí sale por la raíz anterior y el nervio motor para contraer, por ejemplo, el cuádriceps. Eso es el arco reflejo normal que todos tenemos, básicamente para generar una respuesta rápida, por ejemplo, ante el pinchazo, ante el dolor, reaccionamos y sacamos la mano antes de lo que nos dimos cuenta. Sacamos la mano antes y ahí al milisegundo nos dimos cuenta que era porque nos estábamos quemando. Si no existiría este arco reflejo, nos quemaríamos y después nos daríamos cuenta. Entonces ese arco reflejo es un elemento fundamental que nos permite protegernos de muchas cuestiones. Ese arco reflejo requiere la indemnidad de todas esas estructuras, ¿no? Entonces, si yo tengo algo afectado del arco reflejo, por ejemplo, el mecanorreceptor en el tendón, o el nervio sensitivo, o el ganglio sensitivo donde llega la información, o la motoneurona alfa, o la raíz del nervio, plexo, raíz y nervio motor, axón y demás, obviamente ese arco reflejo no existe, ¿no? Y lo mismo es para mantener un poco el tono muscular. No existe esa posibilidad de mantener un tono de base. Por eso todas las enfermedades periféricas principalmente van a estar regidas por tono normal a disminuido. ¿Sí? La hipotonía casi es la característica. ¿Sí? Bueno, lo evaluamos al paciente, le hicimos tono muscular. Bien, ¿qué otra cosa hacemos al examen físico? La evaluación de los pares craneales. Evaluación de los pares craneales, perfecto. Evaluación de los pares craneales, ya un poco vemos que el paciente tiene
vemos que mueve los ojos para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Ya cuando vemos que el paciente entra, toma contacto, vemos que no hay asimetría facial, ya empezamos a ver muchísimo de pares craneales indemnes, ¿no? Aunque hay otros pares craneales que hay que abrir la boca, hacer reflejo nauseoso, o sea que básicamente el par craneano, el nervio óptico, hay que específicamente evaluar agudeza visual, bueno, pero más o menos tenemos. Bien, si yo tengo un paciente con alguna patología periférica, vemos pares craneales y a nivel periférico, ¿qué más vemos? En miembros. Los reflejos, ¿cómo La están? sensibilidad. Reflejos, sensibilidad. Entonces, vamos a ver el tema de reflejos, ¿sí? Si yo tengo, y vuelta con el reflejo, que es el ejemplo del arco reflejo, ¿no? El reflejo es típicamente. Si yo tengo básicamente un paciente que tiene un trastorno del arco reflejo, voy a tener hipotonía. O sea que todas las patologías periféricas se caracterizan por la hipotonía. ¿Qué patologías generan hiporreflexia? ¿Qué patologías generan hiperreflexia? Distinto a las patologías periféricas. Un piramidal también daba hiperreflexión. Totalmente, cualquier compromiso de la vía piramidal de primera neurona, motoneurona o de la vía piramidal a través de la médula o de cualquier parte del cerebro me va a dar un trastorno piramidal con hiperreflexia, ¿sí? En cambio, un trastorno del sistema nervioso periférico me va a dar hiporreflexia. ¿Bien? Los trastornos de la sensibilidad, dijeron. Bien. Si yo tengo una neuropatía sensitiva periférica, ¿qué trastornos puede referirme el paciente que es motivo de consulta? ¿Por qué podría venir a consultar el paciente si está afectada la sensibilidad? Viene y les dice, disculpe doctor, vengo porque tengo afectada la sensibilidad. Te puede referir o disminución de sensibilidad en algún área, no sé, por ejemplo, si es diabético, te puede decir que no sientes en los pies, o, por ejemplo, hormigueos, que eso sería la parestesia, o sea, hipoalgesia, parestesia. O sea que siempre dentro de sensibilidad hablamos de síntomas positivos y negativos. Negativos es la ausencia, ¿no? Si me toco acá y tengo anestesia, no voy a sentir la sensibilidad táctil, superficial. Entonces eso es un síntoma negativo. O un síntoma por trastorno sensitivo positivo sería que me muestre y me dice, doctora, me hormiguea la mano acá todo el tiempo, no me la toco ni nada y espontáneamente me está hormigueando. Eso es un síntoma positivo, pero también está afectada la vía sensitiva. O sea que la vía sensitiva se puede ver afectada por síntomas negativos, la ausencia de la sintomatología, o por síntomas positivos, siento ardor, siento quemazón, siento parestesias, hormigueos y toda esta cuestión. Bueno, bien, tono, reflejos, trastornos sensitivos y por otro lado, la fuerza muscular. Vamos a evaluar en el examen físico la fuerza. Vamos a ir grupo muscular por grupo muscular. Vamos a ver cómo están los músculos proximales. Para eso le vamos a decir, súbame los hombros y yo me voy a oponer, ¿sí? Los músculos proximales como bíceps y tríceps, entonces contra resistencia voy a decirle que me baje el antebrazo y me voy a oponer a esto, o voy a poner la mano en el antebrazo y le voy a decir con su mano trate de tocarse su hombro y me voy a oponer. Voy a ver cómo están los músculos distales, voy a poner la mano acá arriba para ver los flexores de la muñeca y me voy a oponer a su flexión, ¿sí? A su extensión y le voy a poner la mano abajo y me voy a poner a su flexión. Voy a ver cómo están los oponentes del pulgar, los músculos interóseos, ¿sí? Que son los que abren los dedos. Voy a tratar de ver si la fuerza distal y la fuerza proximal están conservadas. Lo mismo en piernas, ¿no? Típico compromiso de la fuerza muscular de cintura escapular es que los pacientes les cuesta lavarse el pelo. Les cansa lavarse el pelo. Se lavan el pelo y se empiezan a cansar, se les cansa el tren superior, o las mujeres atarse el corpiño. Eso habla de debilidad proximal en miembros superiores. O que se le caen las cosas de las manos, o que tienen cierta torpeza, es una debilidad distal. En cambio, en los miembros inferiores
Vamos a ver cómo están los músculos proximales. Un buen ejercicio es hacerlo agachar e incorporar, ¿sí? Agacharse e incorporarse. Los pacientes que tienen debilidad, como las enfermedades, por ejemplo, típicas del Duchenne, de los músculos proximales, empiezan a escalarse, ¿sí? O hablan de que no pueden levantarse del inodoro del baño, o que están sentados en una silla y no se pueden levantar. Y la debilidad distal es cuando yo le digo en el consultorio, camina en puntas de pie, o vamos en marcha taloneante con punta de pie arriba y talones, apoyando talones. Entonces veo los dorsiflexores y dorsixtensores, toda la pared, los músculos anteriores y posteriores de la pierna para ver la fuerza. Fíjense que groseramente, de esa forma, más o menos puedo evaluar dónde está principalmente el problema de la debilidad, si es proximal o distal. Bueno, vamos a meternos entonces en el mundo de polineuropatías, ¿sí? Ahora, ¿estamos de acuerdo que un paciente cuando viene con alguna cuestión del sistema nervioso periférico va a venir por debilidad, paraparesia, cuadriparesia, o debilidad de un miembro, o debilidad distal, o debilidad proximal, pero el motivo de consulta es debilidad? O trastornos esfinterianos, si se afecta el sistema nervioso periférico autónomo, no el motor, sino el autónomo. Entonces, esfinterianos, trastornos de la sudoración, trastornos de la piel, de la mantención de la temperatura de la piel, todo eso si se afecta el sistema nervioso periférico autonómico. O trastornos sensitivos, positivos o negativos, si lo que se afecta en el sistema nervioso periférico es la parte sensitiva. Bien, metidos en ese mundo, vamos a repasar un poquito la estructura del nervio. Recuerden que el nervio tiene todo un tejido conectivo que lo rodea, cada uno de los axones de las fibras mielínicas y amielínicas, o sea, con mielina y sin mielina. Hay una serie de tejidos conectivos que va como envolviendo a los distintos grupos de paquetes de axones y de nervios. Y en el interior están todos los vasos o las vasas nervorum, los vasitos que irrigan al nervio. Por eso un paciente diabético, por ejemplo, que tiene problema de la microcirculación, puede generar una mononeuritis o una mononeuritis múltiple. ¿Por qué? Porque los vasitos chiquititos, acuérdense siempre que el paciente diabético afecta la parte renal, la parte de la retina, por compromiso de la microvasculatura. Bueno, así como se afecta la parte del glomérulo y de la retina, de los vasos retinianos, se afectan los vasos que irrigan al nervio de por sí. Si se obstruye uno de estos vasitos, se va a isquemiar el nervio y me va a generar una mononeuritis. O sea, un dermatoma en donde no tengo sensibilidad o, por ejemplo, si fuera, pónganle el ciático popliteo externo, el nervio que se isquemia, el paciente no va a poder levantar el pie. ¿Sí? Depende del nervio que se isquemie y su función me va a generar esto deficitario. Por eso típico en un paciente diabético o el compromiso de un par craneal. Un paciente que viene con un sexto par y el ojito para adentro, ¿no? Los controles de glucemia horrible, vienen mal, la glicosilada por las nubes, microalbuminuria, ¿no? Y un sexto par. Bueno, esa neuropatía craneana por compromiso de la vasa nervorum es típica, ¿no? O sea, compromiso de los pares craneales en un paciente diabético. Entonces, para eso nos sirve repasar, ¿sí? Pacientes con vasculitis. Yo creo haberles dicho, no sé si a ustedes o a quién, un paciente, sé que ustedes, que me había llegado a consultorio con un síndrome febril prolongado y un ciático popliteo externo, ¿sí? Y lo mandaron a mi consultorio porque se le caía el pie, ¿no? Lo levantaba y se le caía. Un síndrome febril prolongado y pérdida de más de 20 kilos en los últimos 6 meses. El paciente terminó teniendo, le hacemos una electromiografía y tenía mononeuritis múltiple, varios nervios en distintos lugares, aunque clínicamente uno se había expresado, se descubrió que había bloqueos en distintos nervios, entonces se lo encuadró dentro de mononeuritis múltiple, y la primera causa de mononeuritis múltiple son las vasculitis. Las vasculitis generan alteración de la pared de los vasos y compromiso del pequeño vaso, como son las poliangiitis microscópicas, el Wegener, el Henoch-Schönlein,
de mediano calibre, como es la PAN, o de gran calibre, como es la arteritis de la arteria temporal, como son Takayasu. Entonces, cuando son de pequeño calibre, como todas las vasculitis que conocemos, afectan al nervio y generan mononeuritis múltiple, afectación del sistema nervioso periférico. ¿Y cómo llega este paciente? Con una afectación del sistema nervioso periférico, un ciático popliteo externo. ¿Se entiende? Porque es importante saber que este tejido conectivo tiene vasitos que se pueden afectar y tanto por diabetes, por vasculitis o por distintas conectivopatías se afecta el nervio. ¿Bien? Recordemos entonces la vaina de mielina y los axones, que son otro sitio de lesión, a veces de algunas patologías. Esta es una estructura de nervio característica. Con sus nódulos de Ranvier, ¿no? Que son los donde llega la vaina de mielina hasta aquí. Esta parte de esta zona es una zona liberada de vaina de mielina que ayuda a la conducción saltatoria, como ya todos recuerdan. Y esto se llama nodo o nodo de Ranvier. ¿Y por qué es importante? Porque es un sitio muy normal de localización de distintos epítopes que se exponen y que son sitios de lesión del Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad que genera anticuerpos, porque ya vamos a ver más adelante, y los anticuerpos típicamente van a epítopes que están acá en el nodo, donde se genera el pulso saltatorio. ¿Bien? Bueno, esto es para recordar lo que ya estábamos recordando juntos al inicio, que tenemos la médula, tenemos la motoneurona alfa, esta neurona que es interneurona, así se llama, que a veces comunica al nervio sensitivo, a la neurona sensitiva que ingresa por su pie posterior y a veces genera Entonces, reconocer un poquito las distintas áreas. Los nervios, las distintas uniones que son los plexos, las raíces raquídeas, el ganglio raquídeo sensitivo, sus interconexiones con el ganglio simpático y la comunicación central. Fíjense que el cuerpo de la segunda motoneurona está en médula. El cuerpo de la primera neurona sensitiva está en el ganglio raquídeo. ¿Sí? Bueno, enfoque sindromático. Esto es lo que hicimos hace un ratito. El paciente que viene con una debilidad, se le cae el brazo. ¿Es una debilidad porque tuvo una ACV o porque es un problema periférico? ¿Dónde está la lesión? Por eso vamos a hacer el examen físico, porque si es un problema central, el paciente va a tener una distribución característica, como una hemiparesia faciobranquioclural, o un síndrome alterno, o va a tener toda una clínica característica. Ahora, si es periférico, la debilidad va a ser de miembros, ¿no? Típicamente distal, y va a ser una monoparesia, una paraparesia. Y si está en el sistema nervioso periférico, el problema está en asta anterior, es un problema en el nervio, en la placa o en la unión neuromuscular o en el músculo, ¿no? Y vamos a todo lo que dijeron ustedes, ¿no? Entonces el paciente puede venir con síntomas motores como paresia, fatigabilidad, atrofia, negativos. Positivos es cuando el paciente viene porque tiene muchos calambres o porque tiene esto que llaman fasciculaciones, ¿no? Como que repta el músculo por debajo de la piel. Todos tenemos fasciculaciones, si estamos expuestos al frío, tenemos mucho frío, todos tenemos ese temblorcito que tenemos y hasta fasciculan los músculos. El tema es la fasciculación espontánea, ¿no? Cuando no hay nada, ningún estímulo externo que me esté generando eso, ¿no? Entidad, diríamos, cuando yo tengo un paciente que viene con un problema de sistema nervioso periférico, dijimos que tiene en el tono hipotonía, los reflejos van a estar hipos o arreflécticos, como dijimos por afectación del arco reflejo, va a estar débil, parético, o se va a fatigar, o va a venir directamente con una atrofia muscular periférica. La atrofia de la afectación periférica es impresionante, ¿no?
Cuando tenemos afectación del sistema nervioso periférico, acuérdense que el sistema nervioso autónomo también es parte del sistema nervioso periférico, así que distintas alteraciones típicas del sistema nervioso periférico pueden aparecer, ¿no? Bien. Preguntas claves. ¿Qué sistemas se encuentran involucrados? Es lo que vimos hasta recién, ¿no? Si se afecta el cuerpo de la neurona, por ejemplo, se afecta la neurona, motoneurona del asta anterior, decimos es una neuronopatía. No es una neuropatía, es una neuronopatía. Si se afecta el cuerpo de la neurona del ganglio, la primer neurona del ganglio sensitivo, le vamos a decir es una ganglionopatía. Si se afecta en el nervio a lo largo, la vaina de mielina, decimos es una neuropatía periférica o una mielinopatía, con afectación del axón y la parte axonopatía. O sea, son distintos vocablos que a veces usamos para definir el sitio de lesión. Neuronopatía, motoneurona del asta anterior, ganglionopatía, primera neurona sensitiva del ganglio, mielinos y axonopatías cuando ya afecta el nervio directamente. Uno de los exámenes complementarios que usamos mucho para ver cómo está el nervio, tanto el axón o la mielina, o cómo está el impulso nervioso, cómo corre el impulso nervioso por el nervio, es la electromiografía. Y como ven, lo que se hace es poner un traductor, en donde de aquí lo que se hace es enviar como una pequeña corriente eléctrica, muy pequeñita, y estos son sensores, y este traductor lo que hace es evaluar el impulso que llega. Uno lo genera y otro recibe el impulso nervioso. Entonces, lo que se hace es ver si la conducción nerviosa, tanto la amplitud de la electricidad que es conducida como la velocidad, están conservadas. Porque si determinamos que está afectada la amplitud, vamos a tener un tipo de afectación, y si está afectada la velocidad, va a ser otro tipo de afectación, como vamos a ver ahora en un ratito. Estos son tipos de lesiones que no me interesa tanto. Bueno, vamos a poner acá entonces, por ahí. Si tenemos, básicamente, aquí vamos a mostrar acá, si nosotros vemos que este paciente tiene lesionado un nervio en donde se perdieron algunos axones, lo que va a estar pasando es que los potenciales van a estar disminuidos en amplitud. Si lo que se afectó acá es no los axones, sino la vaina de mielina, lo que vamos a ver es que la amplitud está conservada, pero se va a enlentecer la aparición o se va a bloquear directamente la conducción del impulso nervioso. El bloqueo de conducción es un problema típico de afectación de la vaina de mielina. En cambio, cuando no está bloqueada, sino que está disminuida de amplitud del potencial de acción, el problema es que se han perdido algunas unidades de axones en el nervio. Por eso nosotros con la electromiografía sabemos si estamos frente a una mielinopatía o una axonopatía, por cómo conduce la electricidad en la electromiografía. ¿Sí? Bueno, dijimos qué sistema está involucrado, es el sistema nervioso central o periférico. Ahora lo que tenemos que saber es si el paciente viene con debilidad. Necesitamos saber si la debilidad corresponde a qué patrón de distribución corresponde típicamente. ¿Por qué? Porque si viene con un par craneal y un sexto par, es una mononeuritis típica. Si viene con un ciático poplito externo, es una mononeuritis. Si viene con un compromiso del nervio mediano, del túnel carpiano, es una mononeuritis. Ahí nadie le queda duda de que hay un solo nervio afectado y que la clínica corresponde a la afectación de un solo nervio.
Pero si el paciente viene con como tenemos una paciente con cáncer de mama, viene con un cuadro de neuralgia de las dos ramas del trigémino derecha, un ardor tremendo, compromiso del trigémino derecho, viene con un compromiso del recto externo izquierdo, un sexto par, y viene con problemas para deglutir y el velo del paladar lo tiene caído, entonces son varios pares craneales que están afectados. Ahí llamamos a eso mononeuritis o mononeuropatía múltiple. Aparecen varios pares craneales afectados a la vez. Si la afectación es en raíz nerviosa o plexo, me va a dar un compromiso radiculopático o plexopático. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, el compromiso del ciático, ¿no? Un paciente que viene con un dolor que se irradia a la parte glútea, a la parte lateral del muslo y a la parte, eso es compromiso de varias raíces nerviosas, o de L5, S1, o de L3, L4, L4, L5, típicas de un compromiso del ciático, ¿no? Ahora, el paciente viene con hormigueos en ambas manos, en las palmas de las manos, y hormigueo en ambas plantas de los pies. Vengo, doctora, porque me hormiguean y tengo como una anestesia en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Eso no es una mononeuritis, eso no es una mononeuritis múltiple, eso no es una radícula ni una plexopatía. Eso es una polineuropatía. Se han afectado muchos nervios. La distribución en guantes y botas es típica de la polineuropatía. Porque, ¿qué pasa? Los nervios son muy largos, ¿no? Si tenemos el cuerpo de la neurona, motoneurona en la médula, piensen en el ciático. Sale del plexo lumbar y llega hasta la punta del dedo. ¿Cuánto mide ese nervio? Mide 1,5 metros, es larguísimo esa célula. Piensen que el cuerpo, el núcleo, está en la médula, en el asta anterior. Y del núcleo está el ADN y tiene que sintetizarse todas las proteínas que tienen que ir por el flujo axoplásmico hasta la punta del dedo. Eso lo hace a través de microtúbulos, ¿no? Que van haciendo migrar, tiene muchas mitocondrias a lo largo. Cualquier enfermedad que afecte la llegada de nutrientes, de proteínas, de lo que sea, a la punta del nervio, va a hacer que se afecten todas las partes distales de los nervios largos. Por eso lo primero que se hace, por ejemplo, el diabético, un paciente renal, un paciente con insuficiencia hepática, paciente que toma tóxicos como el alcohol, que entorpecen toda esta forma, diríamos, esta alimentación que tiene, esa nutrición, esa forma de comunicarse de ese nervio tan largo, generan las famosas polineuropatías. O sea, el paciente empieza a tener afectación de plantas de pie, de palmas, y después la distribución es ascendente. Primero es la planta de los pies, después la hormigueo le sube a los tobillos, después le va hasta la pantorrilla y le llega hasta la rodilla. ¿Sí? Porque se va afectando el nervio en la parte más distal y se va haciendo progresivamente proximal. ¿Se entendió el concepto? Por eso, una polineuropatía siempre es tóxica. Algo que afecte el funcionamiento normal de la parte más distal de los nervios. Diabetes, alcohol, quimioterápicos típicos, el plomo, muchos tóxicos, ¿está? Déficit de vitamina B12, como dijimos, la insuficiencia renal, la urea, de por sí el metabolito. En la insuficiencia hepática, los metabolitos que no se excreta, no se detoxifica, no detoxifica el hígado. O sea, hay muchas instancias metabólicas, tóxicas, que generan polineuropatía.
Así que cómo se presenta el paciente y la distribución me va a definir la polineuropatía. ¿No? La neuropatía. Mononeuritis múltiple, mononeuritis múltiple, plexopatía, polineuropatía, radiculopatía. Bueno, ahora, otra cosa fundamental es si el paciente, el motivo de consulta, porque necesito saber si el problema es de los nervios sensitivos, de los nervios motores o de los nervios autonómicos. Y eso, típicamente el paciente va a venir por debilidad, cuando se afectan las fibras motoras, que son fibras gruesas, y otra fibra gruesa es los trastornos propioceptivos, o sea, la vibración, ¿no? Lo primero que se afecta en un paciente diabético es la sensibilidad vibratoria, la que detecto con el diapasón. Antes que la motora, antes que la táctil superficial, la primera es la vibratoria, o tacto fino. La vibratoria o tacto fino es por eso que usan el pelito chiquitito, los que hacen diabetes, como un cabello así, porque ese es el tacto fino. Es la misma vía de la vibración, va la artrocinética y el tacto fino, ¿sí? Entonces, los que hacen diabetes o pie diabético o cualquier clínico tienen ese pelito finito para detectar trastornos precoces. Nosotros usamos el diapasón para ver trastornos propioceptivos. O el paciente puede venir porque le arde la pierna, le duele y le arde, o porque le quema, o porque le transpira, o porque se le pone roja y se le vasodilata la pierna. Todos estos son los fenómenos autonómicos. Eso es por las fibras finas mielínicas, ¿sí? Funciones que también comparte con las amielínicas finas. Bueno, todos esos son los motivos de consulta de una neuropatía periférica, ¿no? Y otro tema fundamental del paciente, más allá de cuál es el motivo de consulta, es cuánto tiempo hace que le duele, tiene el síntoma. Clasificación anatómica. Esto es un cuadrito que les decía lo que les decía yo un rato. Dentro de las neuropatías tenemos las neuronopatías, motoneurona alfa, enfermedad de neurona motora, o neuronopatía sensitiva o ganglionopatía, cuando es el ganglio, la primera neurona sensitiva, que es la ganglionopatía. Las dos son neuronopatías. Dentro de las enfermedades neurona motora, ¿qué enfermedad conocen? ¿Conocen alguna enfermedad que afecte o que genere la afectación específicamente de la segunda motoneurona? ¿Se les ocurre alguna? ¿Han escuchado alguna? No tienen por qué saberlo, pero quizás algunos sepan. ¿No? Hay enfermedades que generan la neurodegeneración de la segunda motoneurona, típicamente la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. El ELA es una enfermedad que va generando la muerte programada de la segunda motoneurona conjuntamente con la afectación de la primera motoneurona. Es una enfermedad neurodegenerativa, así como el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa porque se van muriendo las neuronas del hipocampo, de la corteza parietal y después se va extendiendo a todos lados. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa porque se afectan neuronas del sistema nervioso periférico autonómicas, después la de la sustancia nigra. El ELA es otra enfermedad neurodegenerativa en donde se van afectando las neuronas segunda y primera motoneurona, en donde si tenemos manifestaciones de la primera y la segunda neurona, lo que vamos a tener en el paciente es que va a coexistir signos de primera y segunda motoneurona. ¿Se imaginan un paciente con afectación de primera y segunda motoneurona? ¿Me pueden decir qué encontrarían en el paciente por afectación de la primera motoneurona, como dijimos hasta recién? Viene un paciente con ELA.
¿Qué Hoy puedo vimos encontrar? justo un caso de un paciente que no se sabía si tenía, ahí en el Cuyen, si tenía ELA, o sea, tenía el diagnóstico de motoneurona inferior, pero no se sabía si era ELA porque tenía signos de primera y de segunda. Y de primera tenía, le faltaba el reflejo cutáneo abdominal. Además tenía signo de Hoffman positivo. Bien, Y bueno, y de segunda tenía la hiporreflexia, la hipotonía, la debilidad. bien. La atrofia Fasciculaciones probablemente. también. Fasciculaciones, bien, la atrofia. Entonces, si en ese paciente que veo atrofia, hiporreflexia, fasciculaciones, y por otro lado, le hago a ese paciente, por ejemplo, el miembro superior, y le hago reflejos en miembros inferiores y los tiene hiperreflécticos, y le encuentro un Babinski, voy a tener signos de motoneurona inferior en algunas partes y signos de motoneurona superior en otras partes. O puedo encontrar, ponerle en miembro superior, voy a tener un bíceps totalmente atrofiado, con fasciculaciones, y cuando le hago los reflejos tiene hiperreflexia. Eso es porque hay afectación de las dos motoneuronas en el mismo sector. Está atrofiado con fasciculaciones, típico de algo periférico, con hiperreflexia y Hoffman, ¿sí? La coexistencia de síntomas de motoneurona superior e inferior es típico para nosotros y es la clave del diagnóstico del ELA, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Bien? Bien. Neuronopatías. Entonces dijimos enfermedad de motoneuronas. Otra enfermedad de motoneurona es que ya sea combatida, es la poliomielitis. Ya gracias a Dios eso no existe por la vacunación, pero era que un virus afectaba directamente a la segunda motoneurona y hacía que se muera. Entonces, por eso típicamente los pacientes quedaban con bracitos chiquititos, piernitas chiquititas, porque toda esa parte donde el virus afectaba, había un sector de la médula que se moría en la segunda motoneurona. Por eso daba todo un compromiso periférico, ¿no? Bien. La polio, hay otra enfermedad que se llama atrofia espinal, que eso es una enfermedad genética que afecta a las neuronas segunda motoneurona. Bueno, distintas enfermedades, pero un poco el paradigma para que ustedes sepan es el ELA, ¿no? Bien. Y dentro de las neuropatías, la neuropatía periférica, como dijimos, se divide en axonopatías o mielinopatías. Bien, algo de lo que siempre nos apoyamos en las neuropatías periféricas es en los laboratorios. O sea, si yo tengo una polineuropatía, no voy a dejar de pedirle función renal, función hepática, glucemia, hemoglobina glicosilada, o PTOG, o dosaje de vitamina B12, todas aquellas cosas que pueden ser o déficits nutricionales como ácido fólico y B12, o tóxicos como si estuvo haciendo quimioterápico o estuvo expuesto a algún tóxico ambiental, ¿no? Otra cosa que hacemos normalmente es un líquido cefalorraquídeo, porque algunas enfermedades o poliganglionoradiculopatías, como es el Guillain-Barré, pueden generar aumentos de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Y hasta podríamos llegar a pruebas genéticas cuando pensamos que esta afectación periférica puede tener algún elemento genético. Podemos llegar a veces hasta biopsiar el nervio para poder determinar algunas enfermedades que solamente las podemos terminar de concluir en el contexto de una biopsia. Por ejemplo, un paciente que, si yo sé que tiene vasculitis, una poliangitis microscópica, bueno, no se justifica una biopsia. En cambio, en este paciente que fue al revés, primero tuvo la mononeuritis múltiple con un síndrome febril y demás. Si yo no tenía nada que me guiara, a veces tendría que haber concluido en una biopsia para ver si realmente tenía un compromiso vasculítico la afectación de ese nervio. O la amiloidosis o la lepra. Bien, esto es lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Hay cosas que afectan al nervio, que pueden ser entidades adquiridas, como la diabetes, la porfiria, que eso no les había nombrado, pero eso es un diagnóstico diferencial para lo que es el Guillain-Barré.
porque se afectan los nervios no solamente por la cuestión metabólica, se pueden afectar por cuestiones inmunológicas. Hay gatillos ambientales que sensibilizan al paciente y ese paciente empieza a activar el propio sistema inmunológico que empieza a atacar el nervio, normalmente en esta parte del nodo que les decía, como es la CIDP y el Guillain-Barré. Infecciosos, el mismo HIV, pueden en estadios avanzados invadir y generar neuropatía asociada al HIV. Relacionadas con el cáncer hay enfermedades paraneoplásicas, el cáncer de pulmón, cánceres que son secretores, que pueden generar compromiso de las neuronas sensitivas, y eso llamamos neuronopatía o ganglionopatía sensitiva. Los déficits vitamínicos y, bueno, compresivos, como el túnel carpiano, dijimos, ¿no? Estas son todas las afectaciones que pueden generar, cosas que pueden afectar a los nervios adquiridas, y por supuesto que tenemos enfermedades genéticas o hereditarias, por ejemplo, Charcot-Marie-Tooth. Hay una lista enorme de déficits genéticos que generan distintas enfermedades en los nervios. Habíamos terminado, o yo me había metido en cuál es la evolución temporal, otra cosa que usamos para tratar de orientarnos dentro de la afectación polineuropática o periférica, no polineuropática sino periférica, es el comienzo de la afectación. Si yo digo, empecé a no caminar en la última semana y después hace una semana que empecé con trastornos que medio que arrastraba las piernas. Después hace 5 días ya no me podía levantar de la silla. Y hoy ya no puedo ni mover los brazos. Eso en menos de 2 semanas tuve una evolución de afectación con una debilidad progresiva. Eso llamamos una afectación aguda, una polineuropatía aguda. Distinto es un paciente que la evolución de la debilidad o de los trastornos sensitivos, de los trastornos autonómicos, son más de 2 semanas, pero menos de 2 meses, y la crónica ya es cuando el paciente viene hace más de 2 meses con la afectación. Lo mismo el hecho de monofásica, tuve una afectación por única vez y se me fue, o lentamente voy teniendo. ¿Y eso por qué me ayuda? Porque típicamente el paradigma de las polineuropatías agudas es el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Acá vamos a quedar. Yo quiero que para la clase que viene, Franco, Agustina, Karen, Joaquín, Trini, preparen síndrome de Guillain-Barré. Federica, Bruno, Rocío, Marcos y Yamila van a preparar miastenia gravis. ¿Está? Y ustedes me van a dar una clasecita en PowerPoint, se separan como quieren. Si alguno no puede y quiere preparar esclerosis lateral amiotrófica, también es una entidad que se puede hablar. Alguno no puede juntarse, no puede esto, no sé, o lo que se les ocurra, o les gustó hacer aparte de ella. Pero en la clase que viene el viernes me van a hablar ustedes de estas 3 entidades que son típicas de compromiso del sistema nervioso periférico. ¿Perfecto? ¿Les parece? Se ve que la doctora Moro se cansó de hablar tantas clases todo el año, así que les va a tocar hablar a ustedes. No, me parece una forma interesante para que se metan en el mundo. Aparte, ya va a ser, lo van a preparar, porque ya lo tienen la próxima semana el examen, así que lo van a tener ya preparado para eso. Algo que no les lleve demasiado tiempo, pero sí que lo puedan, y ya después se lo pasan y estudian cada uno los temas de los otros. ¿Perfecto? ¿Les parece? Dale, bueno, muy bien. ¿Preguntas del sistema nervioso periférico? Bueno, muy bien. Listo, entonces, cualquier cosa me mandan por WhatsApp, alguna pregunta o lo que necesiten. Esto fue bastante introductorio, era para meterlos a pensar qué es sistema nervioso periférico, ¿no? Cómo es un examen físico, cuándo lo pienso, cómo se puede presentar, y ahora vamos a las distintas entidades: miastenia dentro de placa neuromuscular, ELA, motoneurona, si alguno quiere, y Guillain-Barré, afectación de nervios, polineuropático. ¿Bien? Bueno, chicos, nos vemos el viernes entonces. Buena semana.
Muy bien. Gracias. Nos vemos, profe. Chau, chau.